Antonio Gramsci explica el ascenso del fascismo como una revolución pasiva y una forma de cesarismo regresivo. Surge no como una revolución popular, sino como una reacción de las clases dominantes, burguesía industrial, agraria, ante una crisis orgánica del Estado liberal, utilizando la violencia y la construcción de un nuevo consenso de masas para evitar una revolución socialista. El fascismo aparece cuando las instituciones liberales tradicionales pierden legitimidad y la clase obrera no logra tomar el poder, creando un equilibrio inestable. El Estado fascista se transforma a sí mismo mediante reformas desde arriba para modernizar el capitalismo y reorganizar la economía, pero sin la participación activa de la clase subalterna, clase obrera. Se caracteriza por la aparición de un hombre providencial, Mussolini, que equilibra fuerzas opuestas pero termina favoreciendo a la burguesía reaccionaria. A diferencia de la guerra de movimientos o ataque rápido, el fascismo es una guerra de posiciones en el terreno político, buscando ganar el consentimiento de sectores pequeños burgueses y controlar la sociedad civil. El régimen fascista intenta controlar todos los aspectos de la vida, burocratizando partidos y sindicatos para eliminar la autonomía de la clase trabajadora. Para Gramsci, el fascismo no es solo represión, sino una nueva forma de hegemonía que busca naturalizar la visión de la clase dominante. Para Antonio Gramsci, el ascenso del fascismo no fue un accidente, sino una respuesta específica a una crisis orgánica del Estado italiano. Él lo analiza principalmente a través de tres conceptos clave. Gramsci argumenta que el fascismo surgió porque la burguesía italiana no logró integrar a las masas de forma democrática. Ante el miedo a una revolución socialista, tras el Bienio Rosso, las élites tradicionales permitieron una transformación desde arriba que restauró el orden sin alterar las estructuras de poder económico, utilizando al fascismo como fuerza de choque. El fascismo aparece cuando las clases dominantes pierden el consenso de la población y ya no pueden dirigir la sociedad solo con ideas. Al quebrarse la hegemonía, el Estado recurre a la coerción, violencia fascista para mantener el control. Gramsci describe al fascismo como una forma de cesarismo, una solución política que surge cuando dos fuerzas sociales, burguesía y proletariado, están en un equilibrio catastrófico donde ninguna puede derrotar a la otra. En ese empate surge una tercera fuerza bajo un líder carismático, Mussolini, para restablecer el equilibrio a favor del capital. En resumen, para Gramsci, el fascismo fue la dictadura de la propiedad abierta, una herramienta violenta para resolver una crisis de autoridad que las instituciones liberales ya no podían manejar. Para Gramsci, entender la diferencia entre estas dos esferas es fundamental para comprender por qué el fascismo logró triunfar donde la revolución falló. Él divide el Estado en dos grandes trincheras. La sociedad política de dominación es el ámbito de la coerción y la fuerza. Incluye al ejército, la policía, los tribunales y la administración pública. Es lo que comúnmente llamamos el Estado en sentido estricto, cuya función es imponer el orden legal por la fuerza si es necesario. La sociedad civil hegemónica es el ámbito del consenso. Está formada por organizaciones privadas como la Iglesia, los sindicatos, las escuelas, los medios de comunicación y los partidos políticos. Aquí es donde se libra la batalla cultural. La clase dominante intenta convencer a las demás de que sus intereses son los intereses de todos. Su importancia en el ascenso del fascismo. Gramsci observó que en los países occidentales la sociedad civil era muy robusta. El fascismo no solo tomó el control de la sociedad política, el gobierno y las armas, sino que también logró penetrar la sociedad civil, desarticulando las organizaciones obreras y reemplazándolas con instituciones fascistas como los sindicatos corporativistas o las organizaciones juveniles. El fascismo fue exitoso porque no solo usó la violencia, sociedad política, sino que construyó una nueva hegemonía, capturando los espacios de la sociedad civil, logrando que sectores de la clase media y el campesinado aceptaran su ideología como propia. Para Gramsci, la guerra de posiciones es la estrategia necesaria en las sociedades modernas, Occidente, donde el Estado tiene una sociedad civil robusta y compleja. Él hace una analogía militar para explicarlo. La guerra de movimiento es el ataque frontal y rápido para tomar el poder político, como la Revolución Rusa de 1917. Gramsci cree que esto funciona en países donde el Estado lo es todo y la sociedad civil es primordial y gelatinosa. Si tomas el palacio, tomas el país. La guerra de posiciones. En Occidente, el Estado es solo una trinchera avanzada. Detrás hay una cadena de fortificaciones, iglesias, escuelas, medios, sindicatos. No basta con un golpe de Estado. Hay que conquistar estas instituciones una a una. Es una lucha ideológica y cultural de largo aliento, porque es clave contra el fascismo. Gramsci argumenta que el fascismo ganó porque supo jugar en ambos terrenos.
Para derrotarlo, la clase obrera no debía esperar un colapso económico o un asalto armado, sino construir su propia hegemonía dentro de la sociedad civil. La meta de la guerra de posiciones es lograr que la visión del mundo de los sectores subalternos se vuelva el sentido común de la mayoría antes de intentar tomar el poder del Estado. Es ganar la mente de las personas para que el cambio político sea una consecuencia natural y no solo una imposición. Para Gramsci, las ideas no flotan en el aire, necesitan personas que las difundan y las conviertan en cultura. Aquí es donde entran los intelectuales, a quienes divide en dos tipos. Los intelectuales tradicionales son aquellos que se ven a sí mismos como autónomos e independientes de las clases sociales, como académicos, clérigos o filósofos clásicos. Aunque dicen ser neutrales, suelen mantener el statu quo y la estructura de poder vigente. Los intelectuales orgánicos son los que cada clase social crea orgánicamente para dársele homogeneidad y conciencia de su propia función. No son solo escritores, son los organizadores, técnicos, administradores y cuadros políticos que articulan los intereses de su clase. Su rol en la lucha contra el fascismo. Gramsci sostenía que el fascismo tuvo sus propios intelectuales orgánicos que lograron convencer a las masas de que el nacionalismo y el corporativismo eran la solución. Para combatir esto, él proponía que la clase trabajadora debía crear sus propios intelectuales orgánicos capaces de romper el sentido común, cuestionar las ideas que la clase dominante ha impuesto como verdades naturales, crear un nuevo bloque histórico, unir a diferentes sectores sociales, obreros, campesinos, estudiantes, bajo una misma voluntad colectiva, dirigir la guerra de posiciones, ser los estrategas que operan dentro de las escuelas, sindicatos y medios para construir una contrahegemonía. En resumen, sin intelectuales orgánicos que traduzcan la teoría en organización política real, la clase trabajadora nunca podría pasar de la queja económica a la dirección política de la sociedad. Si te gustó el video, déjanos un me gusta y suscríbete para más análisis como estos. Gracias, saludos.